Buenas tardes con todos, igual doctora. El día de hoy nosotros vamos a exponerles sobre lo que es la hipersensibilidad tipo 1 y nosotros estamos conformados por Ignacio Lor, Valeria Ponce, Nelly Ramírez, Michelle Tapia y mi persona Carolina. Espérame un ratito para tomar la foto a los integrantes. Listo. Dale. Ya, entonces, para poner una breve introducción, nosotros pusimos que la hipersensibilidad es la capacidad heredada de ciertos individuos para desarrollar una respuesta de anticuerpos como la inmunoglobulina E frente a alergenos. De ahí vamos a topar los temas de que se va a producir dos etapas, que va a ser la sensibilización y el desencadenamiento. Ya, de ahí, para entender un poco, la sensibilización es la inducción de un perfil de linfocito T helper 2, luego la producción de anticuerpos en inmunoglobulina E específica y la sensibilización de los mastocitos en esta hipersensibilización 1. Listo, de ahí tenemos el desencadenamiento. Vamos a tener una fase inicial y una fase tardía. Entonces, en breves rasgos, la fase inicial ocurre en la unión de anticuerpos fijados a las células, lo que va a provocar la activación y la liberación con gran rapidez de diversos mediadores performados y de otros sintetizados de nuevo. Y en la fase tardía involucra lo que es el reclutamiento de células, principalmente eosinófilos y linfocitos TH2, lo que aumenta la producción de mediadores que mantienen y exacerban el proceso inflamatorio. Entonces aquí se va a producir lo que es la reexposición al antígeno, la activación celular y por último tenemos la acción de los mediadores. Ya, pásale, por favor. Ya, en el tiempo corresponde a las reacciones de hipersensibilidad inmediata que se producen dentro de 15 minutos desde la integración del antígeno con la IgE performada en las personas previamente sensibilizadas a este antígeno. Bueno, lo que están... Un resumen de las moléculas que se van a usar en estos procesos de hipersensibilización tipo 1 van a ser los antígenos, el alérgeno, los linfocitos T y las moléculas de clase 2 del MHC. Sí, por favor. Bueno, las células mediadoras van a ser las inmunoglobulinas tipo E, los mastocitos, los eosinófilos y los linfocitos TH2 y las células TH1. La síntesis de inmunoglobulina E depende de inducción de células T colaboradoras CD4 de tipo TH2. Ya, vamos a entender que las patologías se van a dar por las reacciones de hipersensibilidad que van a causar daño tisular por esta hiperproducción de inmunoglobulina E, perdón. Siguiente, por favor. Ya. La reacción de hipersensibilidad tipo 1 va a ser cuando los alergenos generan una respuesta de TH2 con sobreproducción de IgE en individuos susceptibles. Estas reacciones se pueden dar por contacto con la piel, inhalación, ingestión o cosas que traspasen la piel. Esto se va a dar, puede darse por predisposición genética más factores ambientales que van a causar esta reacción alérgica. Sigue, por favor. Ya. La urticaria es un síndrome que se caracteriza por la presencia de manchas mayor a 1 centímetro que van a ser rosáceas y va a haber áreas de inflamación que van a ser palpables, que se acompañan de una intensa picazón. Esta va a ser la respuesta de la sobreproducción de la inmunoglobulina E que se va a dar tras el contacto con agentes físicos o químicos y esta va a afectar a la epidermis. Ya, el angioedema es una irritación que causa inflamación de la piel. Durante
Esta reacción se da una sobreproducción de IgE que puede estar acompañada de histaminas y estas se van a liberar en el torrente sanguíneo. La piel, las mucosas y los tejidos submucosos van a estar hinchados. Este angioedema puede o no estar acompañado de urticaria. Esto va a afectar a la dermis y a la dermis profunda. Ya, el eczema atópico o dermatitis atópica es un trastorno que provoca enrojecimiento de la piel y picazón. Puede manifestarse junto con asma o rinitis alérgica y va a afectar a la dermis y a la epidermis. Ya, la anafilaxia es una reacción alérgica grave que va a ser potencialmente mortal. Esto se va a dar ante estímulos que pueden ser químicos, comida, entre otros, y los tejidos de diferentes partes del cuerpo van a liberar IgE, histaminas y otras sustancias. Esto va a producir la constricción de las vías respiratorias, también va a producir hinchazón y ronchas. Y esto se va a tratar administrando dosis de adrenalina. Ya yo les voy a hablar acerca de los resultados de la hipersensibilidad tipo 1. Entonces, como ya se dijo, la hipersensibilidad tipo 1 va a ser mediada por la inmunoglobulina E. Esta va a ser responsable de las reacciones que van a ser de dos tipos. Van a ser localizadas y también van a ser sistémicas. Las localizadas se van a encontrar en un órgano y las sistémicas van a ser en todo el cuerpo. Claro. Ya, entonces las sistémicas se van a dar por la administración oral o parental de lo que son los fármacos, por ejemplo, de la penicilina. Y aquí, como ya se explicó, esta sistémica va a dar prurito, eritema, urticaria, broncoconstricción, obstrucción laringea y puede ocasionar hasta la muerte. La local, esta se va a dar por agentes externos y se puede dar por el polen, por el polvo, los alimentos, los mariscos. Entre las comidas podemos encontrar igual las nueces y también la picadura de insectos. Y aquí los signos van a ser la urticaria, el angioedema, la rinitis alérgica que va a provocar igual ojos llorosos y el asma. Gracias. Listo, chicos, y perfecto el tiempo. Ahora solo unas preguntitas a los participantes del grupo. A ver, Carolina Armas. Entonces, ¿en la hipersensibilidad tipo 1 se necesita sensibilización o no? Sí, sí, eso fue lo que al principio se decía, que sí, que se necesita de las dos partes, de la hipersensibilidad y la sensibilidad para poder sentir lo que es la hipersensibilidad. O sea, lo que nosotros investigamos decía que iban a existir dos procesos principales que iban a ser la sensibilización y el desencadenamiento, que primero iba a ser la sensibilización, que era cuando por primera vez se iban a producir las inmunoglobulinas E. De esta forma comenzó el proceso de hipersensibilización. Se te cortó bastante. ¿Me puedes repetir lo que dijiste, por favor? Que sí iba a existir la sensibilización. Porque, o sea, ahí decía, en el documento que leímos, decía que iba a estar principalmente dada por dos procesos, la sensibilización y el desencadenamiento. Entonces decía que primero iba a existir en la sensibilización iba a existir la producción de inmunoglobulina E y después, para que de esta forma, ¿cómo era? La inmunoglobulina E se pudiera pegar a los receptores de los mastocitos y los basófilos para de esta forma llegar al proceso de sensibilización. Y ya después, en una segunda reacción, es que iniciaba el desencadenamiento. Ok. A ver, déjenme ver aquí. Entonces, sí, la hipersensibilidad tipo 1 necesita sensibilización previa al desencadenamiento, ¿no es cierto? Valeria Ponce, ¿esta respuesta de hipersensibilidad es inmediata o es tardía? Es inmediato. Es inmediata, sí, más o menos a partir de 15 minutos, ¿no es cierto? Y también tiene una fase que es tardía, pero ya la manifestación comienza a los 15 minutos. ¿Ok?
Nelly Ramírez, ¿cuáles son las células participantes en este tipo de hipersensibilidad? Ya, entonces ahí nos decía que eran los eosinófilos y también los linfocitos y que estos, o sea, aumentan la producción también de mediadores y que esto va a, o sea, como que mantiene y también exacerban el proceso inflamatorio. Ok, muy bien. Entonces tenemos a los linfocitos T, a los mastocitos y a los eosinófilos. Y alguien, a ver, Michelle Tapia, ¿cuál es el tipo de respuesta que se va a tener? ¿Más del tipo TH1 o más del tipo TH2? Va a ser una respuesta más del tipo TH2. Perfecto, humoral, ¿no es cierto? Muy bien. Alguien que me diga de los mediadores inflamatorios de esta respuesta, ¿cuáles son los más importantes? Entonces ya vimos, la inmunoglobulina E se tendrá que pegar a los mastocitos para la degranulación. Y los que van a dar la respuesta, que su compañera dijo que puede ser local o sistémica, iban a ser mediadores inflamatorios. ¿Alguien leyó cuáles son los mediadores inflamatorios? Sí, profe, decía que era la histamina, también eran las proteasas neutras como la triptasa y la quimasa y también eran los proteoglucanos. Las prostaglandinas. Eso. Bien, los mediadores inflamatorios, entonces histamina, bradicimina, el péptido intestinal vasoactivo, inmunoglobulinas, prostaglandinas y la triptasa. Muy bien, perfecto. Solamente recalcar que en la piel me decían la urticaria es de la epidermis y el angioedema es de la dermis. Ahí tengo que hacer una aclaración porque la urticaria es de la dermis también y el angioedema es de las semimucosas y mucosas. Eso es lo único que les diferencia a las dos. Entonces, urticaria es edema en la dermis por todos estos mediadores inflamatorios y el angioedema es del edema en el subcorion o en el corion de las mucosas y semimucosas, ¿ya? Todos estos mediadores proinflamatorios iban a tener tanto acciones vasoactivas como también inflamatorias en sí. Las vasoactivas, todo lo que hace que se vasodilate, por eso se pone uno rojo, hay edema, es el que te puede llevar a la muerte y por eso su compañera dijo de las sistémicas incluso se puede llegar a la muerte y esto es a través del shock anafiláctico, ¿ya? Entonces hay vasodilatación muy intensa, la persona primerito va a perder la conciencia, segundo, hay también vasoconstricción, entonces, broncoconstricción, entonces edema de vía aérea con liberación de moco, ¿ok? Entonces, súper pilas cuando estudien shock anafiláctico. Listo, vamos con el grupo número 2, por favor. Y el tiempo estuvo perfecto, chicos. Y los ejemplos, dermatitis atópica, urticaria y angioedema, perfectos. Muy bien, vamos. Hipersensibilidad tipo 2.
Espérame un ratito para tomar la foto de los integrantes. Ok, sigue.
Ya, ahora les voy a hablar sobre el mecanismo de daño tipo 2. En sí, como mi compañera ya lo mencionó, es un mecanismo de daño de tipo humoral, en donde va a estar mediado por las inmunoglobulinas G y M. Va a tener la capacidad de opsonizar, de reclutar leucocitos, para de esta manera activar el sistema de complemento. Pásale, por favor. Ya, los mecanismos efectores van a empezar cuando las inmunoglobulinas se adhieren a las superficies celulares donde se van a encontrar los antígenos. Entonces vamos a tener lo que son las citopenias, en donde los fragmentos de las inmunoglobulinas G son reconocidos por los receptores de alta afinidad, que están ubicados principalmente en las células macrofágicas. De este modo, los glóbulos rojos, los neutrófilos, las plaquetas van a ser sacados de la circulación. Como consecuencia de esto, vamos a tener que patologías como la anemia hemolítica, la neutropenia o la plaquetopenia. Esto va a depender de la célula blanco, de la célula en donde va a ocurrir todo esto. Siguiente, por favor. También tenemos las lesiones tisulares, en donde las inmunoglobulinas se unen a las células blanco. Estas van a activar el sistema de complemento por vía clásica, produciendo fragmentos opsonizantes como son la C3b, la C4b, y también fragmentos proinflamatorios como son la C3a y la C5a. Estas van a regular la vasodilatación y también van a incrementar la permeabilidad capilar. También van a liberar histaminas de los basófilos y los mastocitos. Además, van a estimular el estallido respiratorio en los macrófagos neutrófilos y también en los eosinófilos. Tanto los fragmentos de las inmunoglobulinas como los productos de activación del complemento son reconocidos por macrófagos y también por los neutrófilos. Estos van a llevar a la activación y a la desgranulación. Como consecuencia vamos a tener lo que son los daños tisulares. Ya, para hablar un poco de las patologías, aparte del pénfigo, tenemos que una de las patologías más comunes de esta causa es la púrpura pendrósica peniquidiopática. Otra es la enfermedad hemolítica del recién nacido, en la que, como se puede ver en la imagen, se da porque la madre del niño y el niño tienen una sangre diferente, en donde van a atacar, provocando anemia hemolítica hacia el recién nacido. También tenemos la trombocitopenia, que es donde los anticuerpos van a ir contra los receptores plaquetarios, llevando al paciente a un déficit de plaquetas o mostrando más o menos como una desnutrición en el paciente. Esa también puede ser inducida por fármacos como la heparina, que produce esto. ¿Puedes pasarle, por favor? Hay pruebas para poder determinar el mecanismo de la lesión inmunológica. Estas pueden ser la prueba de Columbus o directa, que detecta el anticuerpo y el complemento en el eritrocito. Para aquí se va a utilizar un suero con una IG, con una inmunoglobulina, y el complemento se mezclan con los eritrocitos y se ve la aglutinación. Mientras que la prueba indirecta de la antiglobulina, o también llamada como Columbus indirecta, detecta los anticuerpos contra los antígenos de los eritrocitos. Otras pruebas que no son tan relevantes, pero también se vale mencionar, son la de la microscopía fluorescente, que detecta un antígeno por medio del tejido. O sea, por medio del tejido vamos a detectar el IG, y esta es de manera directa. Mientras que si es que vemos el anticuerpo circulante, se va a denominar de manera indirecta. Las pruebas del antirreceptor, que detectan los anticuerpos contra los receptores propios. Ya, yo les voy a hablar sobre el pénfigo. ¿Qué es? El pénfigo es un trastorno ampolloso autoinmunitario que es poco frecuente, y la consecuencia de esto es la pérdida de las unidades intercelulares que son normales dentro de la epidermis y de la mucosa escamosa.
Ya, los tipos de pénfigo son el pénfigo vulgar, que es el más frecuente y está representado en la imagen, el pénfigo foliáceo y el pénfigo paraneoplásico. Ya, las causas de estos son, como se mencionó anteriormente, el pénfigo tanto vulgar como foliáceo son enfermedades autoinmunitarias en las que las lesiones se deben a una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Lo que sucede es que los anticuerpos los anticuerpos que van a causar esta enfermedad son de la inmunoglobulina G, que se unen a las proteínas de los desmosomas intercelulares, que son las desmogleínas de tipo 1 y tipo 2, de la piel y las mucosas. Entonces, los anticuerpos van a alterar esta función adhesiva y también van a activar ciertas proteasas celulares. Entonces, la distribución de proteínas de desmogleína dentro de la epidermis determina la localización de las lesiones. Para encontrar este tipo de pénfigo, lo que podemos hacer es inmunofluorescencia directa. Y como se puede observar en las imágenes, es un patrón de red a modo de pesca. Y ahí hay depósitos intercelulares de inmunoglobulina G. Entonces, la morfología, ¿en qué lugares ataca? Básicamente en las mucosas, piel, cuero cabelludo, cara, axila, ingles. ¿Y cómo son las lesiones? Como podemos observar en la imagen, son vesículas y ampollas flácidas. Y estas van a provocar erosiones profundas y costras porque son muy fáciles de que se rompan. Entonces van a provocar estas erosiones como podemos ver en el brazo. ¿Cómo se forman estas vesículas? Pues por la lisis de las uniones adhesivas entre las células epiteliales. Estas provocan el abombamiento y esto se va a llamar acantólisis. Y esto afecta a las células que están en la capa basal y se va a formar la ampolla que podemos ver. Es importante recordar que todas estas van a tener capas superficiales de la dermis, van a tener linfocitos, macrófagos y eosinófilos. En características clínicas es poco frecuente, se produce en ancianos y afecta más a mujeres. Cuando las lesiones se rompen van a producir infecciones secundarias y hay afecciones bucofaringes. Se administran fármacos antidepresivos para esto. Ok, se pasaron un poquito con casi 2 minutos. A ver, vamos ahí con el grupo. Denise Grijalva. A ver, ¿la hipersensibilidad tipo 2 es inmediata o es tardía? Inmediato. Ok, muy bien. Diana Medina. ¿Esta reacción necesita de sensibilización previa o no? Sí necesita, porque va a continuación de la hipersensibilidad tipo 1, entonces sí lo va a necesitar. No te entendí, ¿puedes repetir, por favor? Que sí va a necesitar de sensibilización, ya que va después de la hipersensibilización tipo 1. No, realmente aquí no necesitas una sensibilización previa porque tienes muchos participantes del sistema innato, el complemento. Entonces, no es necesaria una sensibilización previa. ¿Ok? Ya. Si quieres tú mismo, ¿cuáles son los mediadores celulares de esta respuesta? Ya, o sea, aquí van a participar todo lo que son los leucocitos, los mastocitos, los basófilos para liberar histaminas, también los macrófagos, las natural killers. Y si tú tienes que escoger como las principales, porque si tú me dices leucocitos, son todas las células blancas, ¿cierto? Si tú me tienes que escoger los principales, los que más daño van a hacer. Sí, también principalmente lo que es inmunoglobulinas G y M, que son las que sus fragmentos van a activar todo lo que son el sistema de complemento y a unirse a los receptores que están en las células de los macrófagos. Ok, Diana, como que sabes, pero como que no organizas tus ideas. Entonces, cuando me dices leucocitos, tú me dices todas las células blancas, entonces es una respuesta inadecuada. Me estás diciendo mal la respuesta. Cuando te digo células, me dices inmunoglobulinas. Otra vez, no. Célula no es la inmunoglobulina es humoral.
Sin embargo, es como que sí sabes, pero te falta focalizar tu respuesta, ¿ya? ¿Alguien que le ayude a Diana? Las principales células Son los eosinófilos. son los neutrófilos y los eosinófilos, ¿ok? Porque son los que van a hacer más daño, ¿no es cierto? Jennifer Silva, ¿cuáles son los antígenos en esta reacción? ¿Dónde están los antígenos o cuáles son? Los antígenos van a estar en las... ¿En dónde van a estar? ¿Me dice o cuáles son? Van a estar en la superficie de las plaquetas y son, si no estoy mal, las inmunoglobulinas IgM. No te escucho, es que se está cortando mucho, no sé si es mi internet. ¿Me puedes repetir? Es el mío. Los antígenos van a estar en las... ¿Me escucha? Espérame un ratito, corazón, que no te escucho nada porque se está cortando. A ver, repíteme ahora sí desde cero. No te escucho nada. Doc, ¿me escucha? Te escucho súper entrecortado. A ver, dime ahí otra vez, por favor. Último intento. Los antígenos van a ser las inmunoglobulinas y van a estar en las paredes de las plaquetas, porque es donde más ataca. Entonces, los antígenos generalmente van a ser sustancias que estén pegadas en una célula. Por ejemplo, los anticuerpos de un tipo de sangre, por ejemplo, los desmosomas en los queratinocitos, ¿ok? Entonces van a ser antígenos pegados a una célula. Por eso el efecto va a ser citotóxico. Y por último, aquí, Andrés Villacrés. Sí, profe. Dime cuáles van a ser los efectos de este tipo de hipersensibilidad. Así, sin 10 que hicieron resumidas, ¿qué es lo que hace esta hipersensibilidad? Puede ser un efecto sistémico, como puede ser la inflamación. Puede ser sistémico, como puede ser localizado. Y todas las hipersensibilidades tienen inflamación, entonces no te hago válido. ¿Qué tipo de respuesta? Así como en la hipersensibilidad tipo 1, los mediadores inflamatorios daban sobre todo efectos vasodilatadores y aumentadores de secreción y edema. Aquí, ¿qué es lo que pasa cuando se activa el complemento, las inmunoglobulinas, la citotoxicidad? ¿Qué pasa? ¿Qué se daña? Hay lisis de células por el complemento, igual como decía, o sea, por los diferentes mecanismos, por la opsonización, por la fagocitosis, todo eso va a haber esta lisis. Y también, y también por los anticuerpos que se van a segregar, la inmunoglobulina G y la M. Ok, entonces hay daño tisular. Entonces vamos a recapitular. Entonces, la hipersensibilidad tipo 2 es una hipersensibilidad inmediata que no necesita de sensibilización, que responde a antígenos pegados a una célula. Estos antígenos van a hacer que inmunoglobulinas M y G activen el sistema de complemento y de esta forma activen células citotóxicas, neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, natural killers, ¿ok? Produciendo un daño tisular. Ejemplos, en la piel, el pénfigo, ¿sí? Una de las vías que explican la fisiopatología del pénfigo es la hipersensibilidad tipo 2. ¿A qué? Lo que tú dijiste, las desmogleínas 1 y 3. Desmogleínas. Ok, pusiste bien esa parte. Entonces, va a haber separación de las células en la epidermis, se diagnostica con inmunofluorescencia, también puedo buscar los anticuerpos con ELISA. Muy bien. Y lo que otra compañera habla, porque me decían así, me decía, y bueno, y como ejemplo es el pénfigo vulgar, y luego me hablaban de la púrpura, y como ejemplo el pénfigo, y les vamos a hablar del pénfigo, y me pusieron ahí las citopenias. Pero bueno, un gran ejemplo de hipersensibilidad tipo 2 es este tipo de citopenias producidas por anticuerpos, como son la anemia hemolítica, por ejemplo en el lupus, ya, anemia hemolítica. ¿Dónde está el antígeno?
un antígeno del glóbulo rojo que se activa por anticuerpos, el complemento le capta y destruyen donde se acumula esta sangre, ¿ya? Y me decían la trombocitopenia idiopática, creo que me pusieron, estas trombocitopenias mediadas por anticuerpos, que hay varios tipos, ¿ya? Entonces estaba la púrpura, las trombocitopenias, y me pusieron algún otro ejemplo que ya no me acuerdo, ¿ok? La hemólisis del recién nacido. Listo. Muy bien. Vamos con el grupo 3. Y ustedes se pasaron un poquito del tiempo, ¿ya? A ver, chicos, del grupo hipersensibilidad tipo 3. Ya. Buenas tardes, nosotros vamos a presentar sobre la hipersensibilidad del tipo 3. Ya vamos a empezar hablando sobre enfermedades y patología, entonces para esto entendemos que la hipersensibilidad tipo 3 tiene 3 fases. Vamos viendo las imágenes. En la primera hay una formación de inmunocomplejos, en donde se forma una gran cantidad de complejos antígeno-anticuerpo en la sangre, y estos no pueden ser completamente eliminados. Entonces en la fase 2 hay un depósito de inmunocomplejos en la que los complejos antígeno-anticuerpos se van a depositar en el lecho capilar entre las células endoteliales y la membrana basal. Y después de estos van a terminar encajados en vasos sanguíneos de pequeño calibre, articulaciones y glomérulos, y así van a causar gran variedad de síntomas. Entonces, en la fase 3 hay una inflamación y daño mediada por los inmunocomplejos. Estos complejos antígeno-anticuerpo van a activar el sistema de complemento por la vía clásica. Las proteínas del complemento y estos complementos de antígeno-anticuerpo van a atraer leucocitos al sitio de la lesión. Y esos leucocitos lo que van a hacer es liberar mediadores de lisis para promover masivamente la inflamación local, produciendo así daño al tejido y agregación plaquetaria, como vemos en la imagen 3. Ya, entonces aquí hay enfermedades que son causadas por este proceso. Aquí se encuentra el fenómeno de Artus. El que vemos aquí es Nicolas Maurice Artus, que en 1903 mostró que había una inyección intradérmica de un antígeno proteínico en un conejo que estaba hiperinmunizado y ocasionaba inflamación local, que iba progresando hasta convertirla en una lesión hemorrágica necrótica. Entonces, así se pudo decir que esta enfermedad era una respuesta cutánea inflamatoria, localizada por el depósito de complejos inmunitarios, como ya lo dije, en vasos sanguíneos dérmicos, producido por exceso de anticuerpos. Entonces, esto se va a dar alrededor de 5 a 6 horas. La siguiente es la enfermedad del suero. Esta decía que era una extraña reacción de hipersensibilidad tipo 3 y tenía características como fiebre, erupción cutánea y también artralgias, que era dolor de articulaciones. Decía que esta se daba de 7 a 14 días después de la administración del agente desencadenante. Y decía que se daba por administración de suero extraño, como por ejemplo el antitetánico y antidiftérico de caballo. Ya, y por último hemos puesto el lupus eritematoso sistémico. Esta enfermedad, en su patogenia van a intervenir diferentes factores genéticos, hormonales y ambientales, que van a interaccionar dando lugar así a una pérdida de tolerancia del organismo a sus propios constituyentes, lo que va a ocasionar producción de anticuerpos, formación de los complejos inmunes y finalmente lo que conocemos como producción de daño tisular. También decía que se detectan factores desencadenantes como exposición a la luz ultravioleta, situaciones de estrés o infecciones o ciertos fármacos. Entonces aquí lo que va a producir es pérdida del cabello, va a producir úlceras en la boca, dolor, inflamación de articulaciones, hinchazón en las manos, y en la piel lo que se caracteriza es por manchas rojas como brotes que aparecen sobre ambas mejillas y el puente de la nariz, dando una impresión, decía, de una mariposa con alas abiertas. Y algunas de estas lesiones más severas van a dejar cicatrices y cambian la pigmentación de la piel. A continuación vamos a hablar un poco sobre los desencadenantes, aunque mi compañera ya mencionó. Esta hipersensibilidad tipo 3 también es llamada enfermedad por complejos inmunitarios. Primero hay que aclarar que es un complejo, es un agregado de alto peso molecular que está compuesto por antígenos que pueden ser virus, bacterias, parásitos, sus anticuerpos correspondientes y el complemento. Esta hipersensibilidad está mediada
por inmunoglobulinas G y M, a diferencia de la hipersensibilidad tipo 2, en este caso van a ser solubles. Y esto va a resultar en depósitos de complejos antígeno-anticuerpo que van a activar sobre todo neutrófilos y lo que va a causar heridas en el tejido. Los depósitos de inmunocomplejos van a activar la cascada del complemento por la vía clásica. Que van a liberar, va a consistir en la liberación de C3b, que va a favorecer la opsonización, la liberación de C5a, que es un factor quimiotáctico, que va a producir lesiones secundarias producto de los monocitos y neutrófilos, la liberación de C3a y C5a, que va a aumentar la permeabilidad vascular, lo que va a producir que se aumente la contracción del músculo liso y también va a producir la citólisis mediada por el MAC. También es importante mencionar que esta hipersensibilidad puede ser general o localizada. Cuando es general va a ir a la circulación estos depósitos y cuando es localizada se van a depositar en un tejido determinado. Como nos mencionó mi compañera, la reacción de Artus se va a producir por inyecciones intracutáneas de un antígeno. En la enfermedad del suero es producto de fármacos, en el eritema nodoso se ha visto que es por anticonceptivos, sulfonamidas y bromuros. Los antígenos pueden ser exógenos o endógenos. Cuando los más frecuentes van a ser los exógenos, que pueden ser por proteínas extrañas, productos bacterianos, virus, mientras que los endógenos van a ser por componentes celulares como proteínas nucleares, ácidos nucleicos y componentes citoplasmáticos. Respecto a la duración, esta hipersensibilidad va a ser tardía y va a ser de 3 a 10 horas la reacción. En la enfermedad del suero se va a producir entre 8 y 12 horas posterior a la inyección del antisuero droga, y en la de Artus el pico máximo va a ser entre las 4 y 10 horas. Bien, yo les voy a hablar de las moléculas de las células. En este caso vamos a ver cómo el alergano llega y produce la reacción por la IgE. Perdón por la bulla, está en una reunión fuera de mi dormitorio. Vamos a tener también que ya producido esto, se van a activar los mastocitos que van a producir las aminas vasoactivas como la histamina o la serotonina, que aumentan la permeabilidad vascular capilar, para que permitan esto que pasen a los capilares. Una vez aumentado la permeabilidad, se va a exponer el colágeno y va a haber una agregación plaquetaria que va a permitir la formación de trombos para la lesión. Una vez formada estos trombos, los inmunocomplejos ya formados van a unirse a estos trombos y van a hacer esta formación de microtrombos. Y una vez hecho eso, se va a activar la vía clásica del complemento y esta vía clásica va a activar las anafilotoxinas que ya nombraron mis compañeras. En este caso de la imagen, el C3A y el C5A. Una vez aumentadas de estas, vamos a tener que va a promover la atracción de los neutrófilos y su respectiva quimiotaxis. Una vez realizada la quimiotaxis, lo que va a liberar son enzimas para la lisis celular como la lisosoma, las defensinas, las hidrolasas ácidas y las proteasas. Entre estas también va a estar la mieloperoxidasa provocando daño tisular. ¿Ya acabaron, chicos? No, profe, perdón. Esto es lo que ya les había explicado en la imagen. Ok. Pásale nomás porque ya se te acaba el tiempo. Sí, la tendencia al desarrollo de la enfermedad va a estar mediada por 4 características: la carga del complejo, la valencia del antígeno, la avidez del anticuerpo para acoplarse al antígeno y la hemodinámica del lecho vascular, específicamente la hemodinamia, que es un sitio específico de la nefrona, el glomérulo. Es importante que dice que la formación de los inmunocomplejos no es equiparable a una enfermedad por hipersensibilidad. Se producen los complejos antígenos anticuerpos casi todo el tiempo, pero es importante decir que resultan patógenos cuando se producen en grandes cantidades, que persisten y se depositan en los tejidos. Pásale, por favor. Bueno, como los procesos ya habían mencionado, era el depósito de antígenos, el depósito de complejos de antígeno-anticuerpo, a diferencia del tipo de hipersensibilidad tipo 2,
que primero se juntan en el tejido y luego se forman los complejos. Aquí primero se van a formar los complejos, como vemos en la imagen. Los antígenos que se encuentran en circulación se unen al anticuerpo y luego producen su efecto. Y además, nota importante que los complejos más patógenos son cuando existe un exceso de antígenos, cuando estos antígenos tienen un tamaño pequeño o intermedio, y su eliminación es menos efectiva por por fagocitos, y obviamente van a circular durante más tiempo. Pásale, por favor. Bueno, aquí teníamos como ejemplos cortes histológicos de una nefritis lúpica. Los dos primeros tenemos una nefritis, la diferencia con una nefritis lúpica focal y una difusa. En la 3 tenemos las características asas de alambre o hilos que se pueden observar en una tensión de Schiff. Pásale, por favor. Y en la microfotografía electrónica nosotros podemos encontrar aquí la membrana, el capilar. Tenemos aquí de negro el eritrocito con una luz capilar. La patología que podemos observar están ahí de chiquitos los asteriscos blancos, que son los depósitos electrodensos de una ubicación subendotelial. Tenemos aquí la membrana basal en B, tenemos al endotelio y también tenemos dos células epiteliales con pocitos de EP. Ok. ¿Pueden regresar a la primera diapositiva donde está el nombre de todos? Ya. Ok. Entonces, Jocelyn, cuéntame, ¿esta hipersensibilidad es inmediata o tardía? Es tardía porque se produce después de varias horas. Son varias horas y también dura mucho tiempo, entonces es tardía. ¿Y aquí necesita una sensibilización previa o no? No, no se necesitaría. Aquí no se necesita y sí se necesita, depende del antígeno, ¿ya? Entonces, puede haber sensibilización previa como no necesariamente, ¿ok? Porque aquí hay muchas alergias a fármacos y a veces para que hayan los anticuerpos y luego le capten al antígeno, tuvo que haber previamente la formación de anticuerpos. Pero hay veces que lo que se coloca, por ejemplo, esa intradermorreacción, ya de por sí sola genera anticuerpos de la respuesta innata. Entonces pueden ser las dos cosas, ¿ya? 3. Otra pregunta, le voy a hacer a Catherine Mayikinga. Catherine, ¿cuáles son los principales mediadores de esta respuesta? Mediadores moleculares. Vamos a tener el sistema del complemento. Este va a permitir la liberación la atracción de los neutrófilos, y esto va a permitir que se liberen las enzimas como la lisozima, las defensinas, las hidrolasas ácidas y las proteasas, y estas van a permitir el daño tisular. Vamos a tener también dentro Y antes del complemento, ¿qué es más importante que el complemento? Que tiene que haber de ley y eso le diferencia del equipo. La formación de los inmunocomplejos. Formación de inmunocomplejos, que es un antígeno con las inmunoglobulinas. Ok. ¿Y cuáles son, tú mismo, los principales agentes celulares de esta respuesta? Van a ser los mastrocitos porque ellos van a permitir el aumento de la permeabilidad para que estos inmunocomplejos logren pasar a los vasos y ahí se formen con los trombos. Vamos a tener también, puede ser el colágeno y que ya está... Células. Células, perdón. El mastocito y el neutrófilo. Neutrófilo, ok. Germán, tú que dijiste cosas súper valiosas. ¿Cuál es la característica de estos inmunocomplejos? Y por lo tanto, ¿qué características van a tener las enfermedades? Primero se formaban, a diferencia del tipo 2, primero era la formación de los inmunocomplejos, y era indispensable igual que iban a activar el factor en la cascada de coagulación, el factor de
Agman, que es el factor 12. Lo que tú decías es que estos inmunocomplejos son solubles o insolubles. Son solubles, a diferencia del tipo 2. ¿Cuál, Y que se disculpa? encuentran en la superficie, los de tipo 2. Los de tipo 3 eran solubles. Pero repíteme, ¿son solubles o insolubles? No te escuché. A ver, en los de tipo 3, que es nuestro tema, son solubles, a diferencia de los del tipo 2, que son, que no son, que se encuentran en la superficie. Ya. Entonces son insolubles. Entonces tienen que estar en la luz de un vaso. Por eso es que la principal característica de esta hipersensibilidad en la respuesta, en el daño, es, respóndeme tú, Andrea, ¿tú qué res? La característica del daño. Sí. O sea, lo que hacen es atraer a los leucocitos y lo que va a hacer estos leucocitos es descargar mediadores de lisis y van a provocar inflamación local. No sé, ¿quieres complementar algo que tú me mostrabas hasta muchos dibujos? Y me hablaste de este señor que por eso hizo la intradermoreacción y tú me hablaste de eso. Y que me insistías de las plaquetas. De la que también había, o sea, producía daño al tejido y agregación plaquetaria. Ajá. ¿Cómo se llama eso? Iba a provocar necrosis, y tú dijiste necrosis, ¿ya? Entonces, recapitulemos. Entonces, la respuesta tipo 3 es una respuesta tardía, donde se forman inmunocomplejos, que son antígenos que pueden ser tanto de origen externo como interno, y se unen a muchas inmunoglobulinas. Estos inmunocomplejos son solubles y se depositan en los vasos sanguíneos. Mientras menor sea el calibre del vaso, más probablemente que allí se depositen. Una vez que se deposita en el vaso sanguíneo, se activan vías de complemento y se activan los neutrófilos en la pared del vaso. Esto crea la lisis del vaso, hay otra liberación de muchos mediadores inflamatorios, hay inflamación, lisis del vaso, y además va a haber daño tisular con agregación plaquetaria y necrosis. Y ahí me ponían ejemplos. El lupus eritematoso sistémico, que también tiene manifestaciones en piel, y todas las vasculitis. Y todas las vasculitis, a menos que sea solamente la que habló Germán, que me hablaba del glomérulo y que estas son las histopatologías, no sé qué, las vasculitis que se manifiestan en la piel, como por ejemplo el eritema nodoso. ¿Ok? Ya, chicos. Pasemos, por favor, a la hipersensibilidad tipo 4. Ah, y se pasaron del tiempo. Vamos con la hipersensibilidad tipo 4, por favor. Ya le comparto. Ya se está viendo. Negro, sí. No. Es que lo hicimos en video, Doc. Ok. El término hipersensibilidad se refiere a la excesiva o inadecuada respuesta inmunitaria frente a antígenos ambientales, habitualmente no patógenos, que causan inflamación tisular y mal funcionamiento orgánico. Es un proceso de hipersensibilidad tardía mediada por linfocitos T y sus productos solubles. Se trata de un reclutamiento de linfocitos T específicamente sensibilizados e inducidos a producir citoquinas que mediarán la inflamación local.
Se denominan reacciones de hipersensibilidad retardada porque se manifiestan a las 24 y 48 horas después del contacto con el antígeno en individuos previamente sensibilizados. Estas reacciones son desencadenadas por linfocitos TCD4 de la población TH1 y en ocasiones por los linfocitos TCD8. Implica dos etapas: la etapa de sensibilización en la que el sistema inmune reacciona por primera vez frente a un antígeno y posteriores etapas de desencadenamiento tras la exposición al antígeno. La etapa de sensibilización es donde las células presentadoras de antígenos, como las células de Langerhans, son encargadas de procesar y transportar el antígeno hacia los ganglios linfáticos. Aquí se va a producir la presentación a las células T vírgenes. En los ganglios linfáticos, estas células presentadoras de antígeno expresan MHC de clase 1 y de clase 2 para que sean reconocidos respectivamente por los linfocitos TCD8 y TCD4 vírgenes. Cuando los linfocitos T vírgenes reconocen al antígeno, se activan, proliferan y se diferencian en células efectoras y de memoria. Los linfocitos TCD4 se van a diferenciar en sus subtipos efectores TH1 y TH2, dependiendo de las citoquinas, como por ejemplo la interleucina 12. En el desencadenamiento hay varias etapas. La primera etapa es la de reconocimiento, en la que el antígeno se presenta a los linfocitos T de memoria presentes en la circulación sanguínea. La presentación es realizada por células endoteliales y otras células presentadoras de antígenos que van a expresar el MHC de clase 2. La presencia de antígeno en el tejido desencadena una respuesta inflamatoria de carácter innato con secreción de citoquinas por los macrófagos y células endoteliales que conduce al reclutamiento de leucocitos. La migración de linfocitos hacia el lugar de ingreso del antígeno es controlada por moléculas de adhesión. Esta resulta en el reclutamiento de linfocitos T circulantes en la zona de inflamación independientemente de la especificidad antigénica. La activación linfocitaria. Los linfocitos T efectores migran al sitio de provocación antigénica y reconocen el antígeno para el cual son específicos. Por ello, los linfocitos TCD4 subtipo TH helper 1 memoria activado secretan citoquinas tales como el interferón gamma, la interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral alfa y la linfotoxina. El interferón gamma actúa sobre los macrófagos para aumentar la expresión de los receptores de alta afinidad por la porción de FC de inmunoglobulina G, favoreciendo la captación de bacterias opsonizados, mientras que la interleuquina 2 induce la proliferación autocrina y paracrina de los linfocitos T activados. Y el factor de necrosis tumoral alfa y la linfotoxina ejercen efectos importantes sobre las células endoteliales venulares. Aumentan la secreción de prostaciclina, determinando vasodilatación y favoreciendo el aumento del flujo sanguíneo. La segunda etapa va a ser efectora. Los monocitos reclutados en el sitio de reacción de hipersensibilidad retardada se extravasan en el tejido y se diferencian en macrófagos. La activación de los macrófagos depende de las señales de linfocitos TCD4 o TH helper 1 y en ocasiones de linfocitos TCD8. Entonces, los macrófagos activados tienen funciones como destruir los microorganismos fagocitados a través de la producción de sustancias bactericidas como los intermediarios reactivos del oxígeno, el oxígeno nítrico y también las enzimas lisosímicas. Por último, también facilitan la reparación de los tejidos dañados a través de la eliminación de tejidos muertos y la secreción de factores de crecimiento que estimulan la proliferación de fibroblastos, la síntesis de colágeno y la angiogénesis. Los mecanismos de daño tipo 4, este tipo de respuesta de hipersensibilidad, también conocida como respuesta de hipersensibilidad retardada, involucra mecanismos celulares de daño, tradicionalmente descrita como reacciones linfocitarias que llevan a la activación de macrófagos y formación de granulomas, como es en el caso de las acciones citotóxicas y directas de linfocitos TCD8. En todos los casos, el antígeno es inicialmente captado por células presentadoras de antígenos, quienes lo procesan y presentan en el contexto de moléculas de histocompatibilidad a linfocitos T en los linfonodos regionales durante la fase silente de sensibilización. Son los diferentes tipos de linfocitos T mediante patrones específicos de citoquinas quienes dirigen el tipo de inflamación que se produce. Es así como los linfocitos T citotóxicos causan daño directo, linfocitos T helper secretan linfoquinas que activan los T citotóxicos, reclutan y activan monocitos y macrófagos, los cuales causan el mayor daño. Existen 4 tipos de reacciones, respectivamente 4A, B, C y D. La hipersensibilidad tipo 4 es mediada por interacción entre linfocitos T con citocinas, el tipo 4A monocitos, tipo 4B eosinófilos, tipo 4C linfocitos, tipo 4D neutrófilos, y es en el caso de la tipo 4D que se da la enfermedad de Behçet y la exantémica.
En esta forma de hipersensibilidad de tipo 4, los linfocitos T citotóxicos sensibilizados causan lisis directa de células diana que expresan antígenos extraños asociados a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Estas células constituyen el principal mecanismo de defensa frente a patógenos intracelulares, principalmente virus. Entonces, de la misma manera que con los linfocitos T cooperadores, estos también deben ser activados por células presentadoras de antígenos en ganglios linfáticos periféricos. Los linfocitos T CD8, al activarse y pasar a ser linfocitos T citotóxicos, adquieren también mecanismos para la destrucción y lisis celular, como es el sistema perforina-granzima. Las perforinas están encargadas de polimerizarse y crear poros en la membrana de la célula, causando una lisis osmótica. Las granzimas activarán la cascada de las caspasas para producir la muerte programada por apoptosis. Los linfocitos realizarán el proceso de lisis a través del reconocimiento del antígeno asociado al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 por su receptor antigénico y otras moléculas de superficie como el CD8. El linfocito T citotóxico puede separarse de la célula diana antes de que ésta incluso termine el proceso apoptótico y al separarse no sufrirá daño alguno. Estos linfocitos también producen citoquinas responsables del fenómeno de hipersensibilidad retardada, como son el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral y la linfotoxina. Finalmente, la citotoxicidad mediada por linfocitos T es responsable de lesión tisular en una variedad de situaciones. La respuesta frente a las infecciones virales en las que actúan virus sin efecto citopático y en las enfermedades agudas de rechazo de trasplantes. Muy bien. Bueno, respecto a las patologías, una de las principales va a ser la dermatitis por contacto. Esto se va a manifestar durante las 72 horas después de la exposición al antígeno. Su reacción va a ser eczematosa y básicamente los aptenos van a penetrar la dermis y se van a unir a proteínas. Esta reacción es esencialmente epidérmica. Las células principales responsables de aquí van a ser las células de Langerhans y sus manifestaciones van a ser en forma de manchas o efélidas. Por otro lado, vamos a tener la tipo tuberculínica. Esta se va a manifestar 72 horas posterior a la exposición al antígeno. Koch observó que cuando se inyectaba por vía subcutánea a los pacientes de tuberculosis un infiltrado de un cultivo tuberculínico, se producía una reacción febril y malestar en general. En el punto en el que se inyectaba aparecía mucha hinchazón y se endurecía. Finalmente vamos a tener la tipo granulomatosa que va a tardar de 21 a 28 días en manifestarse. Las células principales van a ser las sincitiales y básicamente va a ser la fusión de las células epitelioides, por lo tanto van a ser multinucleadas. Estos núcleos no se van a encontrar en el centro de la célula y van a tener un retículo endoplasmático escaso y mitocondrias en degeneración. Se puede decir que de las tres nombradas, esta es la más grave. Dentro de otras patologías de la piel, encontramos el rechazo de un aloinjerto. Este es un proceso en el cual el sistema inmune del receptor de un trasplante ataca al órgano o tejido trasplantado. Encontramos tres tipos: el rechazo hiperagudo, agudo y crónico. El hiperagudo ocurre en unos pocos minutos después del trasplante. El agudo puede ocurrir en cualquier momento después de la primera semana del trasplante hasta 3 meses después. Y el rechazo crónico puede ocurrir durante muchos años. También encontramos a la neumonitis por hipersensibilidad. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica causada por antígenos inhalados que inducen el desarrollo de una respuesta inflamatoria linfocitaria en las vías aéreas periféricas e intersticio circundante. No todos los antígenos inhalados tienen la capacidad de desencadenar esta enfermedad. Además, encontramos algunas enfermedades organoespecíficas que se deben a la acción de las células TSD4 a través de un mecanismo de daño tipo de hipersensibilidad 4, como la diabetes tipo 1 y esclerosis múltiple. Gracias. Ok, chicos, ¿me pueden volver a poner la primera diapositiva, la primera imagen que no le tomé foto para tener sus nombres? Ya le pongo, Doc. Gracias. Esperen un ratito que me tapo yo mismo. Ok. A ver. Milena, ¿este es un tipo de hipersensibilidad inmediata o tardía? Nosotros dijimos que es tardía,
o sea, retardada tardía, porque dura entre 24 y 48 horas y aparte se extiende como que en las diferentes patologías. Se sigue grabando. Es tardía. Está bien, es tardía. Porque tiene que haber un... Ya, y tú mismo, ¿hay sensibilización previa o no necesita de sensibilización? Sí, tiene una primera etapa de sensibilización en la que el sistema inmune reaccionaba por primera vez contra el antígeno y después ya hay la etapa de desencadenamiento en donde ya se da tras la exposición con el antígeno. Ok, entonces tiene una sensibilización que es justamente por la célula presentadora de antígeno que presenta el antígeno al linfocito T. Ok. Kelly Chikaisa, dime los principales actores celulares de esta inmunidad. Bueno, los principales van a ser el linfocito T, puede ser linfocito T helper 1 y T helper 2. Muy bien. Perfecto. Santiago Ibarra, cuéntame, ¿cuáles son las fases de la dermatitis de contacto? Pues primero se presentaría el antígeno, ¿no? Con las células efectoras, que podría ser el T helper 1 o T helper 2. Ya. ¿Ya esa es una fase? Primero también hay una fase eferente. Bueno, primero no, obviamente hay la fase de sensibilización, que es la que habíamos explicado en la presentación, en la que el antígeno será presentado a las células efectoras por los presentadores de antígenos, y estos antígenos estarán unidos como que al complejo mayor de histocompatibilidad. Por ejemplo, para los T helpers estarán unidos al complejo mayor de histocompatibilidad 2, mientras que para los CD8, los citotóxicos, estarán unidos al complejo mayor de histocompatibilidad 1. Después de haber sido sensibilizados, se pasarán a la fase efectora, en la que, bueno, actuarán cada uno de los linfocitos según las citocinas que produzcan. Por ejemplo, en los T helpers producirán el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral, mientras que en el CD8 producirán, sus efectos serán causados a través de las granzimas y las perforinas, como igual se había presentado en el video. A ver, Nicole, ayúdale, por favor, con las fases de la hipersensibilidad tipo 4. Primero se da una fase de sensibilización donde primerito se da una exposición inicial al antígeno, que es el apteno. Después se da un procesamiento y presentación del antígeno por las células de Langerhans, y en tercero la migración de las células de Langerhans, y después como cuarto paso era la activación de los linfocitos T. Después, en la fase efectora, hay un segundo contacto con el antígeno, y después hay una activación de los linfocitos T con la producción de citocinas, y se da la generación de un infiltrado inflamatorio. Perfecto. Muy bien. Gracias, Nicole. Le salvaste al Santiago. Mentira, no le salvaste. El Santiago tiene mal, tú tienes bien. A ver, Camila. Cuéntame. Me dijeron ustedes que habían 4 tipos. ¿Cuáles son los 4 tipos de hipersensibilidad tipo 4 y por qué se diferencia? Entonces sería el tipo 4A, y las células mediadoras son los linfocitos TH1 y también los macrófagos. De ahí el tipo B serían los linfocitos TH2 y los eosinófilos, las células que están mediando. En el tipo C en el tipo C los mediadores serían las células
los CD8. Y en el tipo D serían los linfocitos TCD4 y también los TCD8. Ok, gracias, muy bien. Y Andrés Ruiz. Sí. Ruiz, cuéntame, ¿cuáles van a ser las manifestaciones en la dermatitis de contacto? De manifestaciones clínicas. Lo que principalmente es la inflamación. Pero, o sea, las manifestaciones va de, o sea, como que depender de las enfermedades. Por ejemplo, en la diabetes mellitus tipo 1, que yo dije de ejemplo, lo que pasa es que tenemos se van a reconocer los antígenos de las células beta de los islotes pancreáticos que son encargados de la insulina. Entonces, se destruyen esto y se produce un déficit de insulina. Entonces, la manifestación clínica es esta destrucción de las células betas de los islotes pancreáticos. Por ejemplo, también podemos tener lo que son pruritos, eritemas, edemas, en lo que es la eritema, por ejemplo, en lo que es la forma aguda y en forma crónica, pápulas o descamaciones. Ok, entonces en la piel tendríamos eczemas y eso se traduce en daño tisular tanto por infiltración como por citotoxicidad, o sea, generar la apoptosis de las células. Sí. Cristina Ñacata. Sí, doc. Me toca preguntarte algo más difícil, no sé si prestaste atención, ¿qué es un apteno? Decía que se habló también cuando hablamos de la dermatitis por contacto, y el apteno iba a penetrar la dermis y se iba a unir con las proteínas y esto iba a dar la reacción. Y bueno, o sea, eso era lo que pasaba aquí, pero en la definición como tal era que, o sea, que iba a inducir la formación de un anticuerpo para que se una con la proteína. Ok, un apteno entonces sería un antígeno unido con una proteína que va a ser captado por una célula presentadora de antígeno. Listo, chicos. Entonces, les voy a compartir. Santiago se está dando de cabezazos contra el escritorio. A ver, vamos a ver aquí. Ok, les voy a terminar de exponer lo del otro día. Y la próxima clase, ustedes tienen un cuestionario. Así que estudien, por favor. Sí. A ver, con ustedes nos quedamos. Inmunidad adaptativa ya vimos, presentación de antígeno, esto ya vimos, ¿cierto? Expansión clonal, las efectoras, TH1, TH2, otras células toxicotóxicas y las reguladoras. Nos quedamos aquí, ¿no es cierto? ¿Dónde están las células T? Ok, entonces la localización de las células T puede ser tanto dérmica como epidérmica. Dérmica siempre alrededor de las vénulas postcapilares del plexo superficial, o abajo o dentro de la unión dermoepidérmica. También pueden estar más próximas a anexos como los folículos pilosos y los ductos ecrinos y van a expresar CD45RO y CLA, que les van a permitir estar en la piel. La mayoría de estas células T que vamos a encontrar normalmente van a ser efectoras y otras serán células T reguladoras. Las células dendríticas de la dermis, cuando se van al linfonodo, inducen a que la célula T naive exprese el CLA, que es la quimiosina o el marcador que le va a permitir ser atraído hacia la piel específicamente. Y en cambio, los linfocitos T que se encuentran en la epidermis, que no es común, pueden ser máximo del 2 al 3% de las células, ¿ok? Y solamente en procesos patológicos. Van a localizarse sobre todo en capa basal y suprabasal, pero siempre cerca de una célula de Langerhans. Si es que nosotros encontramos un infiltrado mayor de linfocitos T en la epidermis, pues nos tiene que llamar la atención y tenemos que pensar en un linfoma.
Entonces, para que un linfocito se vaya a la piel, tiene que expresar, para que se pegue al endotelio, las D-selectinas y los DICAMs. Y para que se alojen en la piel, todos estos marcadores que ustedes ven aquí mencionados, que no necesitan aprenderse el nombre, pero que sepan que existen, ¿ya? La formación de estas quimiosinas va a ser incentivada por el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1B. Importantísimas dentro de lo que es la respuesta adaptativa del tipo celular. Ahora, las células B son los linfocitos encargados de producir las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. Estos anticuerpos son los que se van a ligar a los antígenos específicos. Recuerden que los anticuerpos también pueden interactuar con componentes del sistema inmunológico innato. Pueden actuar entonces con el complemento y de esta manera permitir la opsonización y otros procesos patológicos, como acabamos de ver en las hipersensibilidades. Los antígenos también funcionan como, los anticuerpos, perdón, también funcionan como antígenos específicos para receptores de células B, equivalentes a lo que sería un receptor de célula T en la célula T. Y los marcadores celulares para identificar células B son el CD19, el CD20 y el CD22. El más importante, el CD20. La activación de una célula B resulta en división celular, en madurecimiento de esta célula y la transformación a plasmocitos, que son las células ya de memoria encargadas de generar antígenos específicos. Estos anticuerpos, inmunoglobulinas, consisten en 2 cadenas pesadas idénticas y 2 cadenas leves ligadas entre sí con un terminal N que contiene un dominio variable que les van a brindar la especificidad ante los antígenos. Y son 5 las clases de inmunoglobulinas, la G, la A, la M, la D y la E. Entonces, en este gráfico, miren cómo un linfocito B expresa su anticuerpo o su inmunoglobulina, que generalmente va a actuar como un receptor ante un antígeno. Entonces, esto va a incentivar a segundos mensajeros para que vayan al núcleo, hay una transcripción genética y se generen por este linfocito B más anticuerpos. Entonces, cuando esta célula B se activa, madura, se hace un plasmocito y ahí generan los anticuerpos específicos. Yo les hice exponer sobre la hipersensibilidad para que comprendan que son procesos patológicos, ¿ya? Entonces, es como varios grupos de enfermedades se pueden explicar refiriéndose a esta reacción inflamatoria exagerada. Es decir, todo proceso de hipersensibilidad no es un proceso de defensa normal. Hay algo alterado. O funciona más la TH1 o funciona más la TH2 y siempre acaba con daño tisular. Entonces, no es un proceso bueno para el ser humano. La hipersensibilidad siempre va a ser un proceso malo, ¿ya? Entonces, la hipersensibilidad describe el daño tisular secundario a una reacción inflamatoria exagerada. Yo les dije que revisen según la clasificación de Helly-Combs, que las divide en 4 hipersensibilidades. Sin embargo, estas reacciones pueden estar mezcladas en cada enfermedad. Entonces, no es porque una enfermedad tenga un tipo de hipersensibilidad que no puede tener otro, sino que va a tener un predominio de un tipo de hipersensibilidad. Es importante para poderlas clasificar esto que yo les pregunto. ¿Es inmediata o tardía? ¿Qué tipo de antígeno? ¿Qué tipo de daño genera? ¿Qué células son las implicadas? ¿Qué moléculas son las implicadas? ¿Ok? Entonces, quiero que sepan eso de todas ellas. Aquí vemos un cuadrito súper resumido, que es más o menos lo que ustedes expusieron. Entonces, en la hipersensibilidad tipo 1, la molécula más importante es la inmunoglobulina E. El antígeno van a ser antígenos solubles. La célula que se activa para generar las manifestaciones o la respuesta van a ser los mastocitos, los basófilos, ya que se degranulan por la inmunoglobulina E. El mecanismo va a ser entonces que la inmunoglobulina E produce la activación de los mastocitos y se produce toda la liberación de estos reactantes de fase aguda o de estas sustancias proinflamatorias. Y ahí teníamos los ejemplos que ustedes bien los vieron. En la tipo 2,
La inmunoglobulina más importante o la molécula más importante va a ser la IgG. Aquí también valdría decir que también el complemento. El antígeno va a ser generalmente moléculas asociadas a células, es decir, antígenos pegados a las células. El mecanismo es que se tiene que activar el complemento cuando capta esta inmunoglobulina y activa fagocitosis. Por lo tanto, las células encargadas de la respuesta de daño tisular van a ser los neutrófilos y los macrófagos. En la respuesta tipo 3, otra vez tenemos como importante la IgG, ustedes también dijeron IgG, IgM, van a ser moléculas solubles que responden ante una formación de estos inmunocomplejos, antígenos pegados a anticuerpos. Estos hacen que se activen células en los vasos sanguíneos. Entonces va a mediar un daño tisular mediado por inmunocomplejos que generalmente acaban en necrosis por toda la activación de células que dañan los tejidos, del daño del colágeno, del daño del endotelio, y también la liberación de sustancias inflamatorias, finalizando con necrosis y muerte celular. Y por último, la tipo 4, que va a estar mediada sobre todo de forma celular, entonces aquí no importa tanto los anticuerpos, sino es celular, el linfocito T. Los antígenos pueden ser tanto solubles como insolubles, exógenos como internos, pero tienen que estar asociados a alguna molécula. Por ejemplo, se tiene que formar un apteno para que sea captada por la célula presentadora de antígeno. Esta célula T activada va a mediar inflamación por medio de citotoxicidad, entonces los actores van a ser los linfocitos T citotóxicos y los neutrófilos de los tejidos. Y aquí ya ustedes saben los ejemplos. Yo les ponía aquí en esta exposición un resumen, entonces la tipo 1 es inmediata, los ejemplos son anafilaxia, asma alérgica, requiere de exposición previa, entonces sí hay sensibilización, hay producción de inmunoglobulina E que va a ser específica para el antígeno, como es una inmunoglobulina E específica, yo ya sé que tuvo que haber una presentación de antígenos, por eso les doy la prueba de que tiene que tener una sensibilización, por eso cuando te pica una abeja y eres alérgico no es a la primera, sino cuando te pica de nuevo, que tú tienes el shock anafiláctico. Exposición subsecuente al antígeno induce la producción de IgE a gran escala. Estos se unen a receptores FCE de los mastocitos. La interacción de la inmunoglobulina E unida a los mastocitos con su antígeno induce degranulación y liberación de mediadores inflamatorios. Los más importantes, la histamina, que causa aumento de la permeabilidad vascular, vasodilatación, contribuye a los efectos inmediatos observados, como son el shock anafiláctico, la urticaria y el angioedema. Y también esta quimiotaxis de eosinófilos y basófilos circulantes podría activar plaquetas que puede contribuir a los daños importantes de los tejidos. Y tiene también un componente tardío, a pesar de que es inmediata, tiene otro componente tardío que está mediado en cambio por leucotrienos, prostaglandinas, que tiene propiedades vasoactivas similares a la histamina, pero no de forma tan aguda. Y aquí lo que vemos es un favoritismo por la activación de la vía TH2. Entonces hay mucha interleuquina 4 y esta es la que reclutará en un futuro las células inflamatorias, por lo tanto ahí se explica el componente tardío de la tipo 1. Aquí el grafiquito, que ustedes bien lo presentaron con unos gráficos bien bonitos, pero si ustedes leen con atención, les dicen, primera exposición, se genera el anticuerpo inmunoglobulina E específico, luego hay otra vez el contacto con el alérgeno, se pegan los anticuerpos del mastocito, hay una degranulación de los mastocitos con liberación de histamina y otros vasoactivos, y se da la manifestación. Ahora, la hipersensibilidad tipo 2 está mediada por anticuerpos. El anticuerpo es producido en respuesta a un antígeno que generalmente es inocuo. Aquí la célula B es la que va a producir la inmunoglobulina contra las células nativas, entonces contra antígenos pegados a células. El antígeno va a estimular a células B específicas a que generen más inmunoglobulinas en altas cantidades, se unen al antígeno y activan células NK y el complemento, por lo que va a dar muerte celular. Y aquí les ponen unos ejemplos. Entonces, nuevamente, el linfocito B va a ser el que capta el antígeno, va a generar los anticuerpos,
los anticuerpos de IgG y IgM. Estos anticuerpos van a actuar contra antígenos pegados a células, causando la lisis celular y el daño de los tejidos a través del neutrófilo, que responderá pues a automoléculas. Y la tipo 3 es una reacción de hipersensibilidad mediada por complejos inmunes. En el individuo sano, los complejos antígeno-anticuerpo se mantienen como complejos inmunes solubles en la sangre por la C2 y C4 del complemento. Estos complejos inmunes se unen a receptores de complemento, por ejemplo, los glóbulos rojos, y son de esta forma transportados. Eso normalmente al vaso. Si es que hay demasiados antígenos y anticuerpos juntos, no alcanzan a ser destruidos en el vaso y comienzan a precipitarse, es decir, depositarse en pequeños vasos sanguíneos. Entonces, cuando hay reproducción excesiva de complejos inmunes, hay esta precipitación que conduce a la activación del complemento, reclutamiento de células inmunes, ahí otra vez del neutrófilo, macrófago, daño tisular por liberadores de mediadores inflamatorios, eso por el mastocito, y también liberación de radicales libres. Las áreas afectadas por la precipitación tienden a ser sitios de filtración, como por ejemplo el glomérulo, la membrana sinovial, la membrana basal epidérmica. Por eso es que hay muchas enfermedades que se manifiestan así en la piel. Aquí les ponen los ejemplos y listo. Y la tipo, aquí sería el gráfico, entonces hay un antígeno circulando, se forman los inmunocomplejos, se precipitan, se activan las células B, generando aún más anticuerpos, se depositan más, se activan el complemento y los neutrófilos, hay daño de los endotelios y finalmente la necrosis y daño del tejido. Y en la tipo 4, que va a estar dada por células T, que van a ser estimuladas por un antígeno específico, llámese apteno, puede tomar hasta 12 horas para desarrollarse, por lo tanto, es conocida como una hipersensibilidad retardada. Aquí juega un papel la respuesta adaptativa TH1, que es la que va a liberar las citoquinas proinflamatorias. Ahí está el interferón gamma, interleuquina 1, 2 y 6. La reacción tiende a ser máxima 24 a 48 horas post-exposición, post-sensibilización. Entonces, esto quiero que quede claro porque es lo que siempre les pregunto. En la respuesta tipo 4 hay un periodo de sensibilización. Este puede durar de 2 días a 15 días. Y cuando hay una segunda, cuando ya hay la exposición y hay la vía efectora, esta demora 24 a 48 horas en manifestarse. Aquí está como principal ejemplo y donde más se ha estudiado la hipersensibilidad tipo 4, la dermatitis alérgica de contacto. Entonces, la hipersensibilidad en la alergia de contacto es una reacción inflamatoria mediada por linfocitos. Y tiene que haber un alérgeno de contacto, que suelen ser sustancias químicas de bajo peso molecular que logran traspasar la epidermis. Se tiene que dar la aptenización de esta molécula para que estos alérgenos penetren en la piel y se ligan a proteínas, y son de esta forma formados los aptenos, que serán reconocidas por la célula de Langerhans. Entonces, muchas veces esta respuesta depende de la propiedad sensibilizante de la sustancia, por eso es que hay alérgenos específicos en la piel. Y vamos a hablar de 3 fases. Habrá libros que digan 2 fases. La primera fase, que es la de sensibilización o aferente, es sinónimo. La segunda, que es la elicitación o la vía eferente. Y una tercera fase, que es la de resolución. Aquí muy bien lo han explicado sus compañeros. La sensibilización es cuando el químico de bajo peso de molecular contacta la piel, se forma el apteno, pasa por la vía aferente. Esta vía aferente dura en promedio 15 días desde que la célula de Langerhans migra al ganglio y aquí le presenta en el complejo mayor de histocompatibilidad al linfocito T. El linfocito T se activa por las citoquinas y luego activa los macrófagos y se hace una célula efectora. Y la elicitación es cuando hay una nueva provocación con el antígeno. Esta requiere 12 a 48 horas. Estimulará células T efectoras de memoria. Y esta reexposición al antígeno en la piel hace que las células de Langerhans migren de la epidermis de la dermis, presentan el antígeno, avisan lo que está pasando, van todas las células T, activan neutrófilos y aquí se da la respuesta que se manifestará con eritema, edema, vesiculación, prurito, limitado al área de contacto. Entonces, un eczema limitado al área de contacto. Si tengo alergia al reloj, voy a tener aquí un eczema en forma de reloj. Si tengo alergia al cinturón,
voy a tener un eczema en el donde me tocó el cinturón. En las orejas, lo típico que les pasa a las personas que usan aretes, en el óvulo, pues un eczema. Entonces, solamente donde está en contacto. Esta respuesta inflamatoria a las 24 a 48 horas tras el contacto con el alérgeno y generalmente se resuelve en un periodo de 1 a 2 semanas, que sería la fase de elicitación si es que no le damos tratamiento. Una vez más, la fase aferente, entonces, ¿cuáles son los participantes? El lateno, tiene que haber la célula presentadora de antígeno, que aquí es la célula de Langerhans, que tiene que migrar. La célula de Langerhans tiene que llegar al ganglio linfático, donde entra en contacto con la célula T naive. Esta célula T naive prolifera como célula efectora y de memoria. Otra vez entra en contacto con el alérgeno. La célula de Langerhans la activa, le avisa al linfocito T que ya es efector, y esta la activa a las células efectoras de la piel, que vendrán a ser pues, los neutrófilos que causan todo el daño. Más gráficos. Y a veces la localización del eczema nos puede dar una idea del agente etiológico. Entonces, si es que el eczema se localiza en cuero cabelludo y orejas, yo tengo que pensar que lo que tengo alergia es al champú, al diente de cabello, a cierta medicación tópica que usé. Si es que es en el párpado, muchas veces da el esmalte de las uñas porque nos andamos topando los ojos, entonces da la laca de uñas, a los cosméticos, a las soluciones de las lentillas, o sea, a eso donde tú pones el lente de contacto para que se limpie, o ciertos colirios. En la cara, por ejemplo, si es que estamos en una construcción y nos llega cemento, entonces alérgenos aéreos, o en nuestra casa andan echando un spray o un perfume, por ejemplo, pues cualquier alérgeno aéreo, cosméticos, al protector solar, a medicaciones para el acné, a lociones de afeitado. En el cuello, a las cadenas, alérgenos aéreos, perfumes, lociones de afeitado, etcétera, etcétera. Revisen esto que capaz que les pregunto por allí, ¿ok? Listo, chicos. Entonces yo les he de subir esta exposición, pero quedó clarísimo, creo que más que repasado las hipersensibilidades, y nos estaríamos viendo entonces la próxima semana con una pequeña pruebilla para ustedes. Y eso. ¿Alguna pregunta?